En este video vamos a resolver el problema 22 de la sección 1.2 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos, James Stewart, tercera edición. En este problema nos cuentan que los biólogos observaron que la cantidad de chirridos que emiten los grillos de cierta especie se relaciona con la temperatura del ambiente. Y nos muestran una tabla en donde se listan la cantidad de chirridos por minuto en relación a la temperatura del ambiente. Nos piden tres cosas. En primer lugar, que realicemos una gráfica de dispersión de los datos. Para ello vamos a usar GeoGebra. Después nos piden que encontremos y dibujemos la línea de regresión. Y en el tercer inciso nos piden que usemos el modelo lineal que encontramos en el inciso B para estimar la cantidad de chirridos que se van a escuchar por minuto a los 100 grados Fahrenheit. Les recomiendo antes de resolver este ejercicio que le den una leída al ejemplo 2 de la página 27 que van a encontrar en esta misma edición del libro. Vamos entonces a hacer los primeros dos incisos. Primero la gráfica de dispersión de los datos y después vamos a dibujar la línea de regresión y encontrar el modelo lineal. Como les había dicho, para esto vamos a usar GeoGebra. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar el gráfico de dispersión y la línea de regresión es copiar los datos de la tabla en el GeoGebra. Para eso nos vamos a ir a la vista hoja de cálculo y vamos a copiar acá la tabla que nos dieron en el libro. Como ven, aparece la temperatura y los chirridos por minuto. Ahora vamos a seleccionar toda la tabla con encabezados incluidos y vamos a ir a análisis de regresión de dos variables. En este cuadrito lo que voy a hacer es elegir que los encabezados aparezcan como título, así después me aparecen en los ejes del gráfico. Apretamos en analizar y lo que vemos, vamos a cerrar alguna de las vistas, lo que vemos en esta parte de análisis de datos es el gráfico de dispersión. Cada uno de estos puntos representa un par de esta tabla. Entonces, por ejemplo, si vemos la temperatura en 70 grados y vamos hacia la temperatura, podremos leer la cantidad de chirridos por minuto. Acá por la escala no aparece, pero lo que estaría indicando son 113 chirridos por minuto. Si apretan acá, van a poder ver los datos y si quieren omitir alguno lo pueden hacer. Bien, ya tenemos la gráfica de dispersión. Ahora, hay que dibujar la línea de regresión. Entonces vamos a venir acá abajo y elegir el modelo. Fíjense que hay muchos. Vamos a seleccionar el lineal, que es el que nos pide el ejercicio. Entonces, lo que apareció acá es, por un lado, la recta de regresión. Y por otro, en rojo acá abajo, la fórmula de esta recta. A veces es necesario, en este caso no tanto, pero que veamos más decimales de los que nos muestra GeoGebra por defecto. Para eso van a venir a opciones redondeo y elegir, por ejemplo, 4 cifras decimales. Muy bien, hasta ahora tenemos realizados los incisos A y B. En la imagen pueden ver el gráfico de dispersión y la línea de regresión dibujada, cuya fórmula es esta que se muestra en rojo y es la que vamos a usar para responder al inciso C, donde nos piden hallar la cantidad de chirridos por minuto a una temperatura dada. Bueno, ¿cómo vamos a usar esta fórmula? Lo primero que hay que tener en cuenta y recordar es que la variable i representa la cantidad de chirridos por minuto. Acá no lo dice, pero es chirridos por minuto. La variable x representa la temperatura. Por lo tanto, a nosotros nos dicen que hallemos la cantidad de chirridos cuando la temperatura es de 100 grados. Lo que vamos a hacer es reemplazar x por esos 100 grados. Una vez que hagamos la cuenta, vamos a obtener la cantidad de chirridos por minuto para esa temperatura. Entonces, lo que encontramos fue que a 100 grados Fahrenheit se estima
que los grillos van a emitir casi 265 chirridos por minuto. Por lo tanto, ¿qué aprendimos en este video? Para empezar a construir gráficos de dispersión con GeoGebra. Sin el GeoGebra sería muy difícil o bastante engorroso construirlos a mano. Después usamos GeoGebra para hallar una función lineal que relacione los chirridos de los grillos con la temperatura del ambiente. Tengan en cuenta que ustedes pueden ahora usar esta herramienta para encontrar la relación lineal entre dos variables diferentes que les sean dadas. Por último, aprendimos a usar la función lineal que encontramos para predecir la cantidad de chirridos a una temperatura dada.